Les dijimos antes de la pausa anterior que nos íbamos a meter de lleno en la media hora que está empezando ahora en la interna del Partido Nacional, una interna muy movida de la principal fuerza opositora que fue Gobierno Nacional hasta el pasado 1 de marzo, porque el próximo sábado se va a desarrollar la convención partidaria que va a elegir la conformación del nuevo directorio, y dentro de ese nuevo directorio estará la figura que encabece formalmente como presidente del Partido Nacional en los próximos años o durante los próximos años. Y eso está generando una serie de movimientos políticos que están en pleno desarrollo. Así que con Camila Ceballos Lerete, politóloga y docente de la Universidad de la República, vamos a hablar de eso justamente en los próximos minutos. Camila, bienvenida a la Mañana de la Diaria. Muchas gracias por la invitación. Está buenísimo estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Se mueve la interna del Partido Nacional, está en pleno movimiento. Se mueve totalmente, por esto que vos decías que el sábado se va a estar votando la convención y la presidencia, y sobre todo porque tengo la impresión, que vos se puede constatar rápidamente cuando hablas con algún dirigente, con algún militante, que todavía no se procesó del todo no haber triunfado, ¿no?, electoralmente. Que está muy claro en esta idea de que ni siquiera pudieron hacer la autocrítica, que la fueron posponiendo hasta el cierre del ciclo electoral y que todavía no emergió, a no ser ese documento que se filtró y que apareció en búsqueda de la semana pasada de Licandro, y que generó también inconvenientes en la interna blanca justamente en estas semanas que se están procesando las candidaturas para la convención. Un documento que, como aspectos más destacados, ¿qué dice? El documento es bastante duro con relación a la selección de la fórmula. Estamos hablando de todo el proceso electoral del año pasado, ¿no? Todavía se sigue machacando en los errores de haber conformado la fórmula de esa manera. Recordemos Valeria Ripoll y Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Eso, por un lado. En un segundo lugar, se menciona la incapacidad de la fórmula y también del comando de generar una especie de discurso único o de discurso bien consolidado respecto a qué era lo que se quería hacer. Y se habla del mensaje extraño del segundo piso de transformaciones, que nunca se logró entender. Y finalmente se dice cómo no se capitalizó lo bueno que se hizo el gobierno en términos comunicativos. Allí, si una quiere hacerle una crítica a ese documento, una crítica constructiva, si se quiere, es que conversando con otros militantes del Partido Nacional, decían, bueno, en realidad la fórmula natural era Delgado Raffo, ¿no? Que salió segunda en la interna. Que salió segunda exactamente en la interna, pero allí, si sucedía eso, se cerraba demasiado la oferta electoral del Partido Nacional. Lo que sí le pasó al Partido Nacional fue que tuvo problemas para la fórmula, una vez designada, tratar de instalarla, que pasó mucho tiempo explicándola, sobre todo en los departamentos del interior del país, y que nunca logró asentarse. Y un tercer punto que tiene, desde el punto de vista, si se quiere, más empírico, más analítico, ese documento, es que hay siempre un error que es muy común, que se escucha en distintos análisis o documentos, que es decir, bueno, ¿cómo no se capitalizó el buen gobierno que hizo, la buena simpatía o la buena imagen que tenía Luis Lacalle Pou con relación al gobierno? Lo que pasa es que era Luis Lacalle Pou el que tenía buena imagen, no así áreas de gobierno. Entonces la ciudadanía logra hacer esa distinción, logra identificar dónde estaban los problemas. Por algo Heber tuvo tan mala reputación, y el área de seguridad sigue siendo, en función de la preocupación, por ejemplo, de una encuesta que sale ayer de Equipos, la principal preocupación de los uruguayos. Entonces hay como unos análisis bastante lineales que pueden generar confusión. Ahora bien, ese documento no aparece en un momento cualquiera, ¿no? No aparece casualmente, podríamos decir. No aparece casualmente, aparece a una semana de procesarse esta elección, que además está atada a la elección interna del año pasado. Claro. Claro. Y allí hay un dilema, porque ¿qué pasó? En la elección interna gana Delgado, y los 120, que los tengo acá anotados, los 127, si no me equivoco, 197 convencionales que tuvo Aire Fresco, ahora probablemente van a votar de la misma manera, pero después eso cambia en octubre, porque el que gana no es Aire Fresco, es
la agrupación de Javier García y Sebastián da Silva. Claro, tuvo más votos al Senado en el mes de octubre, Alianza Padilla, yo tengo los números por acá. Ahí va. Sacó 231.000 votos, su lista en Montevideo, conocida por la hoja de votación 40, pero esto cambia en distintos lugares del país, contra 219.000 de la lista del Senado de Aire Fresco, el sector del entonces candidato presidencial Delgado y del presidente de la República en aquel momento, Luis Lacalle Pou. Exactamente, entonces queda una correlación de fuerzas que no sabemos muy bien cómo se va a procesar, pero uno, si saca cuentas muy de almacenero, digamos, es esperable que gane Delgado. Es esperable, pero puede no suceder en función de qué, de cómo fue el proceso electoral en octubre, de lo mal parado que sale Delgado después de noviembre, porque no queda en una situación de hegemónica en términos simbólicos, si se quiere, dentro del Partido Nacional, y también depende mucho de todo el proceso de construcción que está haciendo la lista de Javier García, específicamente, y Sebastián da Silva, sobre todo en términos de opinión pública. Ya nos meteremos en eso. Quería simplemente complementar, en términos de información, la mención al documento presentado por Licandro. Licandro es un sociólogo, Óscar Licandro, que integró el comando de campaña de Luis Lacalle Pou. Es alguien conocedor de la interna del Partido Nacional y seguramente con afinidades, con una forma de pensar con respecto a estos dilemas acerca de cómo posicionar al principal partido de oposición en este momento. Exactamente. Y lo más interesante de eso es lo que vos decís, lo que dijiste hace un ratito, hace segundos nomás, que es esto de formar parte del sector de Luis Lacalle Pou. Y si vos lees ese documento, es de un nivel de dureza con Delgado que es impresionante. Entonces también te pones a pensar, o uno puede generar cierta suspicacia de cómo está esa interna o cómo está esa relación Luis Lacalle Pou Delgado. Es una gran pregunta. ¿No? Y cómo si existe cierta fisura en ese vínculo, va a jugar en el sábado. Claro, ¿no? Claro. A ver si estamos de acuerdo en esta idea. En realidad la paso a pregunta. Yo tengo la impresión de que en este proceso interno del Partido Nacional, que ahora después vamos a ver cómo se está empezando a esbozar en términos de las listas que se pueden llegar a presentar en la convención, no está en duda el liderazgo partidario, ¿no? Que en general la enorme mayoría de la dirigencia y seguramente de la base partidaria es del expresidente Lacalle Pou, sino que lo que está en juego es, quien administra el partido y lo conduce políticamente, pero siempre de un modo subordinado en mayor o menor medida a la voluntad de ese actor tan pesado políticamente que es Lacalle Pou. ¿Compartís esa idea? Totalmente. El liderazgo del Partido Nacional es indiscutido y es el Luis Lacalle Pou, ¿no? Parece, además, también así lo ha entendido el Frente Amplio y es increíble porque está como en esta especie de paréntesis que incluso creo que le está jugando, después nos podemos meter en eso, hacia cómo administrar el propio gobierno, el propio oficialismo, si esto va a ser un paréntesis hasta que vuelva Luis, digamos, como comúnmente aparece en las redes, o es otra cosa, ¿no? Que todavía no sabemos cómo está afectando ahí. Es claro que el liderazgo desde el Partido Nacional, dentro del Partido Nacional, es de Luis Lacalle Pou. Ahora bien, lo que sí se va a jugar ahora, el sábado, entiendo que es el perfil que va a tener el Partido Nacional en términos de oposición. ¿Se va a hacer más acérrima, como la que estaba mostrando Javier García y Sebastián da Silva, o algo más, si se quiere, relacionado o más amortiguado en el caso de Delgado, ¿no? Que en las pocas entrevistas que dio Delgado después de haber perdido las elecciones de noviembre, él dice que entró en un proceso de reflexión y que tiene un documento que tiene como ciertas una autocrítica sobre su desempeño personal, sobre también como la fórmula, pero sabe que tiene que ser una oposición más vinculante, o sea, como que busque más yo qué sé, tender puentes con el oficialismo. Más diálogo. Más diálogo, exactamente. Me parece que ahí es donde se van a jugar qué tipo de oposición va a tener el Partido Nacional. Está claro que a nivel público en estos días de interna polarizada, incluso con cuestionamientos duros que se hacen a través de medios de comunicación entre quienes defienden o representan a las distintas opciones, claramente se aprecian dos grandes aspirantes, como son Delgado y Javier García, a la presidencia del directorio del Partido Nacional. Ahora, formalmente, ¿qué sabemos a esta hora? Y digo a esta hora porque esto todavía no está cerrado de cuáles van a ser las expresiones en términos de listas a presentarse a la convención del Partido Nacional, compuesta por 500 personas, 500 personas convencionales, y para la cual, proceso para el cual hay tiempo, el de presentación de listas, hasta
hasta mañana viernes, de manera que no está todavía cerrado. No está para nada cerrado y hasta el momento sabemos oficialmente que hay cuatro listas. Está la de Delgado, o sea, 4 corrientes, digamos. La de Delgado, la de Javier García, las candidaturas. Luego está la de Heber, Luis Alberto Heber, que expresa al herrerismo. Y una cuarta, que sería la de Enciso, pero va a acumular a otro sublema y ahí se abre toda otra discusión que está teniendo dentro del Partido Nacional de si se acumula por lema, sublema y si además esto se habilita el voto público o el voto secreto, están teniendo muchas discusiones en paralelo y eso también lo que te muestra es el estado de la interna del Partido Nacional. Sí, ¿no? sí. Eso es muchísimo lo que está sucediendo, es si van a acumular todos en el mismo lema, si van por sublema y además si lo van a hacer voto público o voto secreto. ¿Qué es lo que sucede? Que era lo que decía Juan Martín Rodríguez hoy temprano. Dice, bueno, para eso hay que cambiar los estatutos y los estatutos son muy claros al respecto y eso no se va a modificar. Juan Martín Rodríguez es presidente de la convención y es diputado y pertenece al sector herrerismo que está muy cerca de presentar una lista encabezada por Luis Alberto Heber. Y eso es importante, que está muy cerca. Hoy hay una nota que en El Observador que da la impresión que el herrerismo podría bajar su candidatura, pero tampoco lo tenemos 100% confirmado. ¿Y en ese caso para apoyar a quién? No voy a tirar una opinión, pero a quién apoyarían no terminan de decirlo muy claro. Después hay otro sector que ha ido ganando espacio. Hay muchas opiniones al respecto. Claro, no está claro evidentemente al interior del herrerismo qué hacer. Por ahora se mantiene la idea de presentar una lista propia. Por ahora se mantiene y seguramente lo hagan, porque sería muy extraño también, dejaría muy mal parado al propio presidente de la convención, ¿no? Que viene defendiendo la postura y poniendo mucho de sí, de su carrera política también ahí. Yo decía que hay otro sector que en los últimos tiempos ha ganado visibilidad, de hecho desplazó a la lista el Senado del herrerismo al 4º lugar en las últimas elecciones nacionales, que es el sector de centro, que en los últimos meses un poco tuvo, aunque no era la idea original, como principal referente al senador e intendente reelecto de Paysandú, Nicolás Olivera, que dice una nota publicada en las últimas horas por El Observador, que inicialmente había definido abrir una lista encabezada por Olivera para apoyar a Delgado compartiendo su lema, o sea, sin ánimo de disputarle la presidencia partidaria, pero sí con perfil propio, sumando votos para él, y que en las últimas horas habría cambiado y habría elegido que su lista, la de centro en este proceso interno del Partido Nacional, sea encabezada también por Delgado, lo que a Olivera no le habría gustado demasiado porque lo dejó en minoría. ¿Qué sabemos de esa definición? Bueno, exactamente sabemos eso, que lo deja en minoría y que además sería como desdecirse de un proceso que venía caminando y que venía a la interna del Partido Nacional también construyendo su perfil, digamos, porque además es un perfil muy interesante el de Olivera, porque recordemos el inconveniente que tuvo después del balotaje con justamente Sebastián da Silva, ¿no? Que le dice Sebastián da Silva algo así como no quiero ser la cara de la derrota y se genera un gran inconveniente entre ellos. Pero además no es menor que sean 2 intendentes del interior que están vinculados de alguna manera respaldando a Delgado, más allá de que hayan tenido buen vínculo con Javier García, que lo menciona Enciso, y también Nicolás Olivera cuando logra hacer una distinción entre lo que es Javier García y lo que es Sebastián da Silva. Ahora, el punto central de esto es cómo va a quedar geográficamente la distribución o la correlación de fuerzas dentro del Partido Nacional. Porque el Partido Nacional siempre tuvo a nivel departamental mucho peso, ¿sí? Entonces, esto son más bien líderes, si se quiere, urbanos montevideanos los que están disputando en esta convención, que no necesariamente fue así si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, el liderazgo que en su momento o el rol que tuvo, por ejemplo, Larrañaga. Claro. ¿No? Eso cambia también mucho la lógica del Partido Nacional y las expectativas que puede llegar a tener de cara a 2029, que si bien no lo están, todo el mundo te dice, no, es muy temprano, es obvio que lo están haciendo. O sea, todos están sacando cálculos de acá a 2029. Entonces, va a quedar interesante el mapa y ahí vamos a tener que superponer mapas, ¿no? Como queda el mapa de los intendentes, el mapa de los convencionales. Es decir, va a estar interesante eso.
estas discusiones que se están dando, algunas con acento en cuestiones de interpretación de la normativa interna de la Carta Orgánica del Partido Nacional y otras con componentes políticos ya más amplios, lo han tenido en las últimas horas como protagonista desde, digamos, las tiendas de Alianza País, o sea, de la defensa de la postulación de Javier García, al senador Sergio Botana, ¿no? Que ha sido uno de los principales críticos del sistema de votación de la Convención Nacionalista, que es de voto con nombre, o sea, no hay voto secreto. Dijo Botana, tiene que haber libertad de opinar y libertad a la hora de votar, ni mordaza ni voto firmado. Cada convencional tiene que poder manifestar lo que desea porque es la instancia para eso y no puede ser aceptable que tengamos presión de tipo alguno sobre el voto. Ahí se está poniendo arriba de la mesa la idea de que, no lo dice así, pero del otro lado, ¿no? En los sectores que apoyan a Delgado podría haber presiones para evitar que haya convencionales que, haciendo uso de su libertad individual, digan más allá del mandato, yo quiero votar a García. Totalmente, porque si yo estuviera en el sector de Delgado, sabiendo los convencionales que yo tengo desde las elecciones del 30 de junio del año pasado, y de alguna manera voy a tratar de incidir para retener todos los convencionales que tengo y asegurarme los votos para la convención. Lo que pasa es que las presiones existen y las cocinadas adentro de los partidos políticos están. No vamos a desconocer que dentro del Partido Nacional esto está sucediendo y por eso es el reclamo tan fuerte, tan enfático de Botana, ¿no? O sea, está pidiendo una garantía muy importante que es la del voto secreto. Y ahí, del otro lado, dicen, bueno, cambian los estatutos. Y los estatutos no los vamos a cambiar en la mitad de la regla del juego, porque ya el partido ya empezó y sería cambiarlo ahora de una forma ad hoc para asegurarte que vos no... El punto también hay que pensar cómo va a ser el domingo, ¿no? O cuando se sepa cómo se van a resolver todas esas rispideces que generaron. Es verdad que los blancos siempre hacen a cielo abierto sus internas, pero en este momento está bastante complicada la cosa. También, y este es el punto donde me parece que analíticamente está interesante, es cuántos de estos problemas se derivan de la derrota electoral, que esto es bastante lógico, y de dolores propios de haber hecho un gobierno que para muchos para muchos en la interna no fue lo suficientemente agresivo en términos de agenda política como tendría que haber sido. Que ese es el argumento básicamente de Javier García y Sebastián da Silva, es decir, no fuimos todos los radicales que queríamos. ¿Eso tiene algún tipo de incidencia en cómo se están posicionando? Probablemente. Javier García ha hablado públicamente en los últimos tiempos, o ha manejado públicamente en los últimos tiempos, incluso en algún artículo escrito por él en la página editorial del diario El País, del concepto de batalla cultural que algunas de las derechas que han crecido en los últimos años, a veces definidas como ultraderechas o como derechas alternativas a las clásicas, manejan fuertemente en América Latina, por lo menos en este tiempo. Basta con escuchar cosas que se dicen en la Argentina del presidente Javier Milei. ¿Efectivamente entendés que Alianza País es hoy dentro del Partido Nacional la polea de transmisión de ese enfoque? Creo, es bien como vos decís, esa noción o ese concepto de batalla cultural es lo que une a todo voy a decir una frase un poco polémica, a todo este cambalache que hay de nueva derecha, derecha alternativa, derecha radical, extrema, lo que sea, porque hay de todo ahí adentro. Pero esto es lo que los une, ¿no? Esta idea de la batalla cultural. A mí me cuesta mucho creer que Javier García, una persona que en el 85 era bastante progresista o tenía una visión distinta a lo que podría ser conservador, puede estar hoy representando eso. Creo que es un eslogan que le queda muy cómodo a determinadas personas dentro del Partido Nacional, entre ellas a Sebastián da Silva, y veo bastante más incómodo a Javier García haciendo ese tipo de expresiones. Nosotros no podemos hoy aventurar y decir a Uruguay no le va a pasar tener una nueva derecha o tener este tipo de expresiones de derecha más complejas o extremas porque no estamos vacunados. Puede pasar y de a poco funciona, pero no tengo la suficiente información para considerar que ese sea un eslogan o un gancho que capte mucho a los uruguayos. Lo intentó Cabildo Abierto con esto de la ideología de género y no funcionó. Entonces, puede funcionar para tu pecera y para una pecera muy específica, pero para después darle el salto al electorado uruguayo, ahí tengo más dudas. Uno tiene la impresión de que la figura de la calle Pou, aún jugando desde afuera, puede ser la que finalmente termine, no sé, encarrilando
o reordenando la casa después de estos cuestionamientos. De hecho, Yo perdón. nombré alguna cosa, pero no dije todo. Botana habló también del honor de las personas cuando se refirió a la visión crítica que él tiene con respecto a la estrategia de Delgado de acumular por sublemas. O sea, Exacto. la cuestión está un poco caldeada, podríamos Está decir. muy caldeado, y perdón que te corto, Martín, que de hecho Luis Lacalle Pou va a hablar primero mañana. Y otra cosa que es bastante, que muestra el estado en el que está la interna, es que no pueden hablar, no pueden fundamentar el voto. O sea, mañana se está pidiendo que no hablen el sábado al momento de votar. Y eso muestra que está bien, que Lacalle Pou puede de alguna manera resolver el conflicto interno o intentar resolver el conflicto interno, pero tampoco sabemos muy bien para qué lado va a ir esa resolución, ¿sí? Porque él supo defender muy bien a los suyos, al Partido Nacional, durante el gobierno, cuando veíamos que caían todos sus ministros, todos los ministros de la coalición que cayeron no necesariamente fueron los de él, después, bueno, cae Heber, etcétera, etcétera, pero a la interna, no sabemos cómo va a operar su vinculación con el herrerismo, ¿no? Algo más allá del parricidio que en algún momento se habló, sigue existiendo un vínculo ahí adentro. ¿Cómo está su relación con Delgado? Sigue siendo una incógnita, aunque hay voces que consideran que no está de todo bien. Hay que tener cierta paciencia y mesura, porque el Partido Nacional, a diferencia del Frente Amplio, si uno no hace de la unidad, sabe que electoralmente necesita estar unido, no hace una oda a la unidad. Si se tienen que reventar, lo hacen, ¿no? Y eso me parece que es lo que está pasando ahora. Y no sé cuánto Luis Lacalle Pou puede llegar a resolver, así como un manto de calma en un contexto de tanto hervidero. Recordemos que Luis Lacalle Pou no quiso expresamente volver a la actividad interna del Partido Nacional, no quiso ser parte del directorio, que era una de las cosas que se planteó cuando ya se pensaba en su salida de la presidencia de la República. Tampoco quiso asumir la banca que había ganado por distintas listas en el Senado. La actividad que está desarrollando es en un think tank, podríamos decir, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Me pregunto si podríamos esperar, no solo por su mirada de cómo en la región, en otros países donde hay polarización se van resolviendo las cosas, sino por lo que ocurra en esta definición interna del Partido Nacional, algún tipo de modificación de su postura más asociada a los liderazgos conservadores, liberales, tradicionales que tuvo Lacalle Pou en los últimos años a partir de esta etapa nueva del partido. O para ser más claro, en caso de que, supongamos, la línea discursiva más dura termine quedándose con la interna blanca, si podemos esperar un Lacalle Pou un poco más radical o más confrontativo con el Frente Amplio. Es esperable, ¿no? Yo creo que va a pasar eso. Sobre todo cuando vos mirás la congruencia programática que hubo en esta oportunidad, en los programas de los partidos políticos, que eran prácticamente, había, yo qué sé, con relación al Ministerio de Justicia, que hoy están, todos lo tenían, ¿no? Había cosas que eran extremadamente iguales. Eso no les funcionó. O sea, porque cuando la gente te ve tan igual, dice, bueno, cambio total, ¿qué va a pasar? Tengo la impresión que pueden ir por un lado más radical, si se quiere, corriéndose un poco más hacia la derecha, tratando de captar los votos que perdieron de Cabildo Abierto y de algún otro espacio. Ahora bien, es cuánto eso va a depender mucho del gobierno que haga en el Frente Amplio, ¿no? Si el gobierno del Frente Amplio sigue en esta situación, que costándole tanto incidir en la agenda o posicionarse como le está pasando en estos 3 meses, ¿verdad? Falta muy poco, ha pasado muy poco, no tiene la ley de presupuesto, etcétera. Se abre un espacio para el Partido Nacional para irse más hacia la derecha, ¿no? También lo que sucede ahí es cuánto se corre el electorado también a eso, porque capaz que el electorado se queda en el mismo lugar y los que se corren los otros y no lo lograste interpretar lo suficientemente bien. Es un juego que es de oferta y demanda, digámoslo, pero de todas maneras da la sensación que hay un espacio en ese lado, ¿no? Se puede correr por ahí. ¿Y cómo estás observando lo que el Partido Nacional ha hecho en estos ya más de 100 días de gobierno desde su lugar de oposición en el Parlamento? Y bueno, está haciendo, producto justamente de la interna que están teniendo, una cosa bastante irracional, ¿no? Es a todo lo que venga no. Es impresionante eso. Incluso cosas que se votaron, la caja de profesionales, ¿no? Esa normativa. Eso es muy costoso,
porque si van a estar 5 años así, también la ciudadanía se da cuenta de eso y dice, bueno, loco, estuviste 5 años poniendo ciertas palos en la rueda para usar la misma figura que se usaba en el gobierno anterior. Entonces va a tender, hay un momento que tiene que tender a la moderación, colaborar. Creo que una vez que resuelvan cuál va a ser el liderazgo de la convención, qué tipo de perfil va a tener eso, va a poder meterse más de lleno en ser una oposición propiamente dicha, ¿no? Porque tampoco están pudiendo coordinar las oposiciones dentro del Parlamento y no están haciendo uso lo suficientemente inteligente de la falta de mayoría que tiene el Frente Amplio dentro de la Cámara de Representantes. Así como el Frente Amplio le costó darse cuenta que no tiene la mayoría, y recién ahora se tomaron sistemáticamente a la negociación política como un factor sustantivo en un sistema como nosotros tenemos, al Partido Nacional va a tener que salir de ese capricho también, ¿no? Porque no es sustentable ni para ellos como Partido Nacional, como partido electoralmente competitivo, ni para el proceso de política pública que tiene que desarrollar el país. Para cerrar, Camila, muchas de estas reflexiones naturalmente se relacionan, como la última que hacías, con lo que eventualmente la ciudadanía puede percibir o no. En ese sentido, en los últimos días ha habido muchas, o se han conocido muchas encuestas de evaluación de la gestión, ¿no? Vinculadas a la evaluación de la gestión del presidente Yamandu Orsi. Me parece que esto de los primeros 3 meses redondeando para arriba, de los primeros 100 días, motivó que distintas consultoras, entre ellas la Usina de Percepción Ciudadana, hayan presentado sondeos. El más reciente que conocimos es de las últimas horas y lo presentó Factum, que grosso modo en términos de números dice lo siguiente: un nivel de aprobación de la gestión de Orsi que llega al 46%, un nivel de desaprobación de 22% y un 31% de las personas que prefiere no opinar. Me animo a decir, jugando un poco de memoria, que el nivel de aprobación que arroja esta encuesta supera al de otras que planteaban un escenario más o menos de tercios entre aprobación, desaprobación y gente que no opina. Pero lo que creo que en todas se da es que hay casi un tercio de la población que no se decanta. En ese sentido, yo tengo la impresión de que es un comienzo de gobierno poco distinto a los anteriores. Como que hay gente que, o por desinterés o porque no termina de hacer su composición de lugar, no da una posición contundente de apruebo o desapruebo. ¿Qué opinas vos de ese punto en particular? Que es un problema, ¿no? Es un problema. Vos tener casi un tercio de los encuestados que te dicen que no sabe o que prefieren no opinar, es un problema. ¿Y eso es por cómo empieza el gobierno, por cómo desarrolla su gestión, o habla de cierta apatía en la población más allá del tono del gobierno? Yo creo que la política tiene un factor muy importante en eso, entonces el problema es del gobierno. El problema es del gobierno, porque para bien o para mal, la mano la tiene los que están ejerciendo el poder. Entonces, en ese sentido, ahí lo que te muestra es ciertas dificultades que ha tenido este gobierno o que está mostrando para, por un lado, ejecutar políticamente. Obviamente que está bien, que la ley de presupuesto todavía no pasó, pero a veces la política necesita de relato cuando vos no tenés monedero, digamos, no tenés el bolsillo lleno todavía, porque vas a tener un presupuesto. Y eso no lo está teniendo el gobierno, ¿no? Lo tuvo al principio, después lo volvió a perder. Esta semana fue nefasta para el gobierno, ahora que medimos todo por semana. ¿Por qué? Por lo de Saavedra, ¿no? Está teniendo estas cosas que salen en un momento, después salen en otro momento a decir que no, lo de colonización sí, lo de colonización, yo qué sé, todo esto genera muchos problemas. Y si todavía muchas de las decisiones que están pasando no son para el común, para la mayoría de la población, digamos, está perfecta la decisión del plan invierno, de esta alerta roja, pero no se podría haber previsto, no se puede, porque sale muy ad hoc, como que la corre de atrás, ¿no? Y eso también empieza a generar en la ciudadanía, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿No la viste venir? ¿No sabías que iba a pasar esto? Entonces, hay un problema que es propiamente del gobierno. Yo espero de la política. Si hay que molestarse con alguien, hay que molestarse con la política y no con la gente que dice no le interesa, porque la responsabilidad es del político profesional de hacer que a la gente le interese. Y si eso lo empezamos a tomar como un dato y se empieza a repetir, yo creo que hay que ser mucho más más severo con los políticos profesionales que con la ciudadanía.
hay que esperar igual de todas maneras, y con esto cierro, qué es lo que va a suceder con la ley de presupuesto, porque ahí empieza realmente el gobierno. No obstante, podrían hacerse más cosas o ser mucho más perspicaz o innovador en términos de política sin plata. No digo que no estoy hablando en términos de Milei, esto de crecimiento con o sin dinero que no existe, pero la política tiene un espacio simbólico que es necesario cultivar. Camila, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria, que nos permitió hablar fundamentalmente de la interna del Partido Nacional, pero también al final hacer o tener esta mirada con respecto a la marcha del gobierno, lo que también se relaciona con la interna opositora. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.